Es posible que todas las plantas o un gran porcentaje de ellas sean comestibles. Sin embargo, se necesita que las personas mostremos un interés por consumirlas. Generalmente existe una preferencia por aquellas con mayor factibilidad de consumo, es decir, que crezcan rápido, que sean fáciles de cosechar y nutritivas, y que posean un sabor agradable. Incluso, en el caso de las plantas que pudieran tener sabores muy amargos, hemos llegado a consumirlas gracias al proceso de domesticación. Ejemplo de esto son las calabazas silvestres que tienen cucurbitacina, un compuesto químico que provoca un sabor muy amargo que protege a las plantas de los herbívoros. Sin embargo, actualmente las calabazas domesticadas han perdido ese amargor. Aún así, consumimos un porcentaje muy pequeño de las plantas conocidas. Se ha estimado que existen alrededor de 270,000 especies de plantas descritas. Sin embargo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, solo 7,000 especies de plantas se han cultivado desde que los seres humanos comenzamos la agricultura, y de estas, se estima que hoy en día solo 30 cultivos satisfacen aproximadamente el 90% de las necesidades de alimentación de la población mundial, siendo 3 especies las que cubren la mitad del porcentaje de demanda: el trigo, el arroz y el maíz. La domesticación es un proceso que se ha llevado a cabo durante miles de años, en el que los seres humanos hemos modificado una especie silvestre para obtener una nueva forma útil de una especie determinada. En el caso de las plantas, inicia cuando las personas mostramos interés en alguna característica dentro de la amplia variabilidad que poseen las plantas silvestres, por ejemplo, el fruto, las semillas, las hojas o las raíces. Entonces, se seleccionan y reproducen las plantas que cuentan con las características deseadas y con el tiempo, estos aumentan su proporción en la población. A lo largo del proceso de domesticación, en las plantas van surgiendo cambios tanto morfológicos, fisiológicos y genéticos, conocidos como síndromes de domesticación, y que distinguen a las plantas domesticadas de sus parientes silvestres. Por ejemplo, si las personas mostramos interés solo por plantas que tengan frutos más grandes, comenzaremos a sembrar solo semillas de plantas con frutos grandes, e iremos obteniendo únicamente plantas con frutos grandes. O si seleccionamos una planta por tener menos espinas, eventualmente estas se irán perdiendo en las variedades domesticadas. El proceso de domesticación tiene varias etapas, que van desde que son silvestres y no exhiben modificaciones por selección humana, hasta el caso extremo cuando las plantas dependen totalmente del cuidado humano. Sí, son muy importantes. Durante el proceso de domesticación, las variedades domesticadas pierden diversidad genética, es decir, son muy similares unas a otras. Los parientes silvestres son más diferentes entre sí, hay mayor diversidad. En esa variación guardan características importantes que se quedan en sus genes, lo que les permite sobreponerse a otros seres vivos como plagas y enfermedades, así como a condiciones adversas como temperaturas extremas o sequía. El acervo genético de las variedades silvestres es muy valioso para la conservación de las especies en su hábitat natural, pero también como posibles recursos genéticos, pues si hacemos cruzas entre variedades domesticadas y silvestres, podemos obtener plantas más productivas, tolerantes a plagas o sequías, o más nutritivas, aportando a la seguridad alimentaria en el futuro. Desafortunadamente, muchos parientes silvestres están amenazados por diversas actividades antropogénicas, como la pérdida y fragmentación de su hábitat natural, la introducción de especies invasoras, los efectos del cambio climático, entre otras. Las plantas que consumimos tienen su origen en los ecosistemas naturales. Conservar su hábitat es procurar el futuro de nuestra alimentación.